El 2 de enero de 1944, un sargento alemán llamado Reinhold Pavel viajaba sentado en un vagón Pullman tapizado, en algún punto al oeste de Virginia, observando cómo Estados Unidos pasaba frente a su ventanilla. No esperaba encontrarse con un asiento así. En la Wehrmacht, los soldados viajaban en vagones de carga, con suelos de madera, sin calefacción, apretados unos contra otros como si fueran mercancía. Pero cuando los guardias en Norfolk les señalaron el tren, Pavel y otros 400 prisioneros subieron a vagones con asientos acolchados, reposabrazos y cortinas. Poco después, un mozo afroamericano avanzó por el pasillo con una bandeja. Les ofreció café y emparedados. Dijo, simplemente, por favor. Pavel escribiría más tarde que en ese preciso instante, la mayoría de los hombres a su alrededor olvidaron de golpe todo el resentimiento antiamericano que habían cargado consigo a través del Atlántico. Pero no fue el café lo que realmente los quebró por dentro. Lo que los quebró fue lo que vieron a través del cristal. El tren avanzó hacia el oeste, y no se detuvo. Hora tras hora Pavel observaba. Fábricas con chimeneas trabajando a pleno rendimiento. Patios ferroviarios repletos de locomotoras. Camiones nuevos, sin remiendos, sin pintura de repuesto, alineados en filas tan largas que su final se perdía de vista. Pueblos con escaparates iluminados, automóviles circulando por cada calle, niños en bicicleta, mujeres cargando bolsas de compras como si en el mundo no existiera ninguna guerra. Pavel había combatido en Ucrania, había combatido en el río Volturno, en Italia. Sabía perfectamente cómo se veía un país en guerra. Escombros, cráteres, mujeres arrastrando carretas por el barro. Esto no era eso. Esto era algo para lo que él, sencillamente, no tenía ningún marco de referencia. Y no era el único que miraba por la ventana con esa misma sensación. Entre 1942 y 1945, más de 400.000 prisioneros de guerra alemanes fueron transportados en tren a lo largo de todo Estados Unidos. Venían del norte de África, de Sicilia, de Normandía, de las Ardenas. Cruzaron Virginia, Pensilvania, Ohio, Kansas. Y prácticamente todos y cada uno de ellos apoyaron el rostro contra el cristal y vieron exactamente lo mismo que había visto Pavel. Un país que, según todo lo que les habían enseñado, sencillamente no debería haber existido. Antes de continuar, si esta historia les resulta cercana, si su padre o su abuelo sirvieron en aquella guerra, les pido que dejen su me gusta y se suscriban al canal Historias del Frente Mundial. Eso ayuda a que estas historias lleguen a las personas que de verdad deberían escucharlas. Ahora sí, sigamos con el relato completo. Esto es lo importante que hay que entender sobre esos viajes en tren. No se trataba de turistas, no se trataba de estudiantes. Eran soldados de combate, muchos de ellos de unidades de élite, que habían pasado años enteros dentro de un sistema que les había enseñado una cosa muy específica sobre Estados Unidos. Y esa cosa era, sencillamente, una mentira. Pero ellos todavía no lo sabían. No mientras subían a esos trenes en Norfolk, en Nueva York, en Boston. Lo daban por cierto de la misma manera en que uno da por sentado que el suelo bajo sus pies es firme. No porque lo hubieran comprobado personalmente, sino porque nadie en quien confiaran les había dicho jamás lo contrario. Durante más de una década, la maquinaria de propaganda nazi había construido una imagen muy concreta de los Estados Unidos. Joseph Goebbels, escribiendo en la revista Das Reich en agosto de 1942, describió el carácter nacional americano con dos palabras: ingenuidad y arrogancia. Adolf Hitler llamaba a Estados Unidos una nación mestiza, demasiado rica, demasiado blanda, demasiado dividida como para librar una guerra de verdad, una nación gobernada, según él, por una élite capitalista con fuertes vínculos con los judíos, incapaz de alcanzar una cultura superior o grandes logros creativos. Esto no era el discurso de algún grupo marginal, era doctrina de Estado. Los soldados alemanes lo escuchaban en los cuarteles, lo leían en los periódicos, lo veían en los noticiarios cinematográficos.
Estados Unidos era débil. Estados Unidos era decadente. Estados Unidos podía fabricar automóviles y hacer películas, pero no podía construir un ejército de verdad. No podía sostener una guerra a través de 2 océanos al mismo tiempo. Sus soldados, criados entre comodidades, se derrumbarían al primer golpe serio. Y aquí hay un detalle que vale la pena recordar. Cuando el presidente Franklin Roosevelt se presentó ante el Congreso en mayo de 1940 y pidió la producción de 50,000 aviones militares al año, los asesores de Hitler estudiaron esa cifra con detenimiento. Le informaron al Führer sus conclusiones. Aquello no era más que propaganda americana, nada más. En 1939, todo el ejército de los Estados Unidos, en su conjunto, tenía menos de 3,000 aviones. 50,000 sonaba a pura fantasía. Un farol lanzado por una democracia moribunda. Conviene recordar esa cifra, 50,000. Porque lo que aquellos prisioneros alemanes terminarían viendo desde las ventanas de sus trenes fue, precisamente, la respuesta real a ese supuesto farol. Y esa respuesta no fue 50,000, fue casi el doble. Pero antes de que un solo prisionero pudiera ver una sola fábrica, tenía que ocurrir primero otra cosa. Esos hombres tenían que perder una guerra que todavía creían estar ganando, y la mayoría de ellos la perdió exactamente en el mismo lugar. Un lugar que ninguno de ellos imaginaba que sería el verdadero principio del fin. El 13 de mayo de 1943, en un valle al oeste de Túnez, 275,000 soldados alemanes e italianos depusieron finalmente las armas. Entre ellos se encontraban algunas de las tropas de combate más experimentadas del mundo entero. Veteranos del Afrika Korps de Erwin Rommel, hombres que habían entrado marchando en París en 1940, hombres que habían perseguido a los británicos a través de toda Libia, hombres que creían con una convicción absoluta que la Wehrmacht era la fuerza de combate más formidable sobre la faz de la tierra. Y hasta hacía muy poco tiempo, habían tenido razón. Pero en el norte de África, todo empezó a torcerse. Los suministros dejaron de llegar. El combustible se agotó. Y los mismos americanos que apenas 6 meses antes habían tropezado como aficionados en el paso de Kasserine, regresaron con más tanques, más aviones y más artillería, como si aquel primer desastre hubiera sido solamente un ensayo general. Y en mayo, la trampa finalmente se cerró. No hubo ningún Dunkerque para el Afrika Korps, ninguna flota de evacuación esperando en el horizonte, solo 250,000 de hombres de pie en el polvo tunecino, con las manos en alto. La mayoría de ellos no estaban destrozados anímicamente. Estaban furiosos, sencillamente furiosos. Se decían entre ellos que habían sido traicionados, no por falta de habilidad ni de valor propio, sino por el fracaso de Berlín en enviar suficientes barcos, suficiente combustible, suficiente munición. La guerra, pensaban, todavía no estaba perdida. Esto era apenas un contratiempo. Alemania seguía controlando Francia, los Países Bajos, Noruega, los Balcanes, la mayor parte de la Unión Soviética. Los aliados todavía ni siquiera habían puesto un pie en el continente europeo propiamente dicho. Todavía había tiempo. Esa convicción, la de que la guerra todavía podía ganarse, es algo fundamental que hay que entender sobre los hombres que subirían después a esos trenes. No eran hombres derrotados replanteándose el sentido de su vida. Eran soldados que esperaban regresar a casa, quizás mediante un intercambio de prisioneros, quizás mediante una futura victoria alemana. La idea de que estaban presenciando, en ese preciso instante, las primeras escenas de la destrucción de su propio país, todavía ni siquiera se les había pasado por la cabeza. En cuestión de semanas tras su captura, fueron trasladados a marcha hacia los puertos de Orán y Casablanca. Y allí ocurrió algo logísticamente muy elegante, algo que los prisioneros no lograron apreciar en su momento, pero que llegarían a comprender más adelante. Los americanos tenían un problema de transporte marítimo. Miles de barcos cruzaban el Atlántico cargados de tropas y equipo militar rumbo a la guerra,
y regresaban completamente vacíos. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos observó esas bodegas vacías y encontró la solución perfecta: llenarlas con prisioneros. Hasta 30,000 hombres al mes eran embarcados en los buques Liberty que regresaban y enviados hacia el único lugar del planeta donde un campo de prisioneros podía construirse con rapidez, mantenerse con bajo costo y asegurarse de manera absoluta. No una isla, no una fortaleza, un continente entero. El continente norteamericano se convirtió en la práctica en la prisión más grande de todo el planeta. Los aliados de Alemania, México y Canadá estaban ambos en guerra contra el Eje. No existía ninguna Suiza neutral hacia la cual escapar, ninguna Francia ocupada por la que deslizarse discretamente, ninguna red clandestina de escape. Solo casi 5,000 kilómetros de país en cada dirección, todo él hostil, todo él inalcanzable sin un automóvil, sin dominar el inglés y sin dinero americano. 3 cosas que ningún prisionero tenía a su disposición. La travesía en barco tomaba entre 10 y 14 días. Los hombres dormían en hamacas bajo cubierta, comían raciones americanas y discutían sin parar sobre el curso de la guerra. Algunos de los más radicales, y había bastantes de ellos, particularmente entre los oficiales del Afrika Korps, les decían a los demás que los americanos estaban desviando deliberadamente la ruta de los barcos para evitar mostrarles las zonas costeras que la Luftwaffe supuestamente había bombardeado. Era la única explicación que tenía sentido para ellos. Las noticias alemanas habían asegurado que las ciudades americanas estaban siendo atacadas. Si esas ciudades seguían intactas, entonces los informes tenían que estar equivocados. Y los informes, para ellos, sencillamente no podían estar equivocados. Y entonces, en junio de 1943, los primeros barcos de transporte entraron en el puerto de Nueva York. Los hombres subieron a cubierta, y lo que vieron silenció de golpe cualquier discusión que hubiera a bordo. El perfil de Manhattan, cada torre, cada puente, cada muelle, seguía exactamente en el mismo lugar de siempre. No faltaba ni un solo edificio, no había ni una sola ventana rota. La Estatua de la Libertad seguía intacta, entera. El puerto estaba repleto de barcos. Las grúas seguían en movimiento, y detrás de todo ese perfil urbano, se elevaba el humo de fábricas que, con total claridad, estaban trabajando a pleno rendimiento. Las noticias alemanas habían informado sobre supuestos ataques de la Luftwaffe contra las ciudades del este de Estados Unidos. Algunos de aquellos hombres lo habían creído firmemente. Unos pocos todavía intentaron justificarlo de alguna manera. Quizás este era un puerto distinto. Quizás los americanos ya lo habían reconstruido todo. Quizás el daño real estaba en el otro extremo de la ciudad. Pero en lo más profundo de cada uno de los hombres que estaban de pie sobre esa cubierta, algo empezó a moverse. Una grieta diminuta en un muro que todavía no sabían que ya se estaba desmoronando por completo. Fueron procesados en campos cercanos a los puertos, despiojados, fotografiados, fichados con sus huellas dactilares y equipados con ropa nueva. Después, los guardias les señalaron los trenes. Y aquí es donde la historia realmente cambia de rumbo. Porque hasta ese momento, esos hombres solo habían visto una ciudad, un solo puerto, apenas una delgada franja de la costa este del país. Todavía era posible, aunque con esfuerzo, explicar aquello de alguna manera. Una capital siempre muestra su mejor cara al mundo. Todas las naciones lo hacen. Lo que ya nadie podría explicar de ninguna manera era lo que estaban a punto de presenciar durante los siguientes 4 días y 4 noches, mientras esos trenes los llevaban hacia el oeste, atravesando por completo el corazón del territorio americano. Lo primero que los golpeó no fueron las fábricas, fue la comida. En una parada ferroviaria en algún lugar de Virginia Occidental, el tren se detuvo durante 20 minutos. Los guardias subieron a bordo con cajas. Dentro había pan blanco, mantequilla, fiambre en lonchas, manzanas, barras de chocolate y botellas de Coca-Cola.
Para hombres que llevaban meses comiendo raciones enlatadas en trincheras tunecinas y pan rancio a bordo de los barcos de transporte, aquella imagen resultaba profundamente desconcertante. Un prisionero, en otro tren distinto, meses más tarde, describiría en su diario aquellas cajas de almuerzo americanas con una sola frase, escribiendo que la comida que sus captores le habían dado en el tren era mejor que cualquier comida que hubiera probado en los últimos 2 años dentro de la Wehrmacht. Pero la comida era apenas un síntoma. La verdadera enfermedad, desde el punto de vista alemán, era todo lo que se extendía al otro lado del cristal. A medida que los trenes ascendían a través de los Apalaches y descendían hacia el valle de Ohio, los prisioneros se apretaban contra las ventanas y dejaban de hablar entre ellos. Lo que veían no era un solo detalle asombroso en particular. Era sencillamente la ausencia total de cualquier cosa que se pareciera remotamente a la guerra. Pueblo tras pueblo desfilaba ante sus ojos, farmacias abiertas al público, iglesias pintadas de blanco impecable, gasolineras con filas de automóviles esperando, mujeres cargando bolsas del mercado, ropa tendida a secar detrás de casas con ventanas intactas y paredes sin una sola grieta. Cada pueblo se parecía al anterior, ni dañado, ni racionado, ni atemorizado. Piensen en lo que eso significaba para un hombre que había dejado Europa en 1943. Para entonces, las islas británicas ya estaban marcadas por 3 años enteros de bombardeos de la Luftwaffe. El norte de África era un páramo de vehículos calcinados y edificios derrumbados. La Unión Soviética era, literalmente, un cementerio. Y la propia Alemania, aunque la mayoría de estos hombres todavía no lo sabía, ya empezaba a arder bajo la ofensiva de bombardeo combinado, que terminaría arrasando 61 ciudades alemanas antes del final de la guerra. La guerra, en su experiencia directa, era algo que le ocurría a todo y a todos por igual. No perdonaba absolutamente nada. Y sin embargo, allí estaba un país combatiendo simultáneamente en 2 frentes, a través de 2 océanos distintos, en el norte de África y en el Pacífico al mismo tiempo, y sus pequeños pueblos se veían como postales turísticas. Después, el paisaje se abrió por completo. Pasado el valle de Ohio, comenzaron las granjas, y es aquí donde algo empezó a cambiar realmente en la comprensión de los prisioneros. No de golpe, no gracias a una sola imagen impactante, sino lentamente, kilómetro tras kilómetro. De la misma manera en que un hombre se da cuenta de que está perdido, no en el instante en que toma un giro equivocado, sino cuando el camino sigue, y nada a su alrededor le resulta ya familiar. Los campos eran enormes, más grandes que cualquier cosa que existiera en Alemania, más grandes que cualquier cosa que la mayoría de aquellos hombres hubiera visto jamás en toda Europa. Y no estaban siendo trabajados por personas, sino por máquinas, tractores, cosechadoras, segadoras, avanzando en hileras perfectas a través del terreno. En Alemania, en 1943, aproximadamente el 80% del trabajo agrícola todavía se hacía a mano o con ayuda de caballos. Esos hombres lo sabían perfectamente. La mayoría de ellos venía de pueblos rurales. Sabían exactamente cómo era una cosecha real, cuánto costaba en espaldas doloridas y en horas de esfuerzo humano. Lo que estaban viendo desde el tren era un país que había mecanizado su producción de alimentos de manera tan completa que podía enviar a 11 millones de hombres a combatir en el extranjero y aún así, alimentarse a sí mismo y alimentar además a sus prisioneros, aparentemente mejor de lo que la propia Wehrmacht alimentaba a sus propios soldados. Después llegaron los patios ferroviarios, a las afueras de Indianápolis, a las afueras de St. Louis, a las afueras de Kansas City. Vastas cuadrículas de vías repletas de vagones de carga transportando vigas de acero, piezas de motores, maquinaria embalada, madera, barriles de petróleo. No decenas de vagones, cientos, alineados y esperando, como si el país tuviera más carga de la que sus propios trenes podían transportar. Y en realidad, tenía más trenes que cualquier otra nación en toda la historia.
Un guardia, a bordo de uno de esos transportes que cruzaba el Medio Oeste, hizo un comentario casual a un grupo de prisioneros que varios de ellos recordarían después, cada uno con su propia versión de la anécdota. Señaló por la ventana un complejo industrial y dijo, con total naturalidad, que aquella ni siquiera era una de las fábricas grandes. Las verdaderamente grandes, dijo, estaban en Detroit y en Pittsburgh. El guardia no estaba presumiendo ni intentando impresionar a nadie. Simplemente estaba haciendo conversación. Y eso, de alguna manera, resultaba todavía peor, porque para el segundo día de viaje, un nuevo tipo de silencio se había instalado dentro de los vagones. No era el silencio del agotamiento ni del aburrimiento. Era el silencio de hombres haciendo cálculos mentales y sin que les gustara nada el resultado al que estaban llegando. Si esto era lo que se veía en el centro mismo de Estados Unidos, no la fachada costera, no la capital, sino el interior más ordinario y común del país, entonces la pregunta ya no era si Alemania podía ganar la guerra. La pregunta era si Alemania alguna vez había tenido, siquiera, una verdadera oportunidad. No todos los prisioneros llegaron a esa conclusión durante el viaje en tren. Los más radicales se resistían con todas sus fuerzas. Algunos insistían en que los americanos los estaban haciendo pasar deliberadamente por zonas cuidadosamente seleccionadas para impresionarlos. Otros decían que todo aquello era pura fachada, una economía de papel, no una economía de guerra real. Que esas fábricas producían refrigeradores, no tanques. Estaban completamente equivocados. Y la prueba de cuán equivocados estaban no llegaría a través de ninguna charla ni de ningún folleto. Llegaría a través de algo que los propios prisioneros verían con sus propios ojos una vez llegaran a los campos de prisioneros. Algo que haría que el viaje en tren pareciera apenas un anticipo modesto de lo que estaba por venir. Campamento Concordia, en Kansas, verano de 1943. Los primeros autobuses cruzaron la entrada del campo, y los hombres del Africa Corps bajaron hacia un calor seco y plano que a algunos de ellos les recordó a Túnez. Miraron a su alrededor. Barracas de madera, un comedor, un patio de recreo con una red de voleibol, una biblioteca. Sí, una biblioteca. Un prisionero de Concordia, un hombre que había crecido, según él mismo describiría décadas después, en un apartamento sin agua caliente en un barrio obrero de Hamburgo. Les contaría a sus entrevistadores mucho tiempo después que su primer pensamiento en aquel lugar no fue sobre el hecho de ser prisionero. Fue que el edificio donde lo habían asignado a dormir era más cómodo que cualquier lugar en el que hubiera vivido jamás en Alemania. Eso no era, en absoluto, algo excepcional. A lo largo de todo el sistema de campos, desde Kansas hasta Texas, pasando por Nebraska y Arizona, el mismo patrón se repetía una y otra vez. 3 comidas diarias, duchas calientes, camas con colchones de verdad, atención médica, acceso a libros, a instrumentos musicales, a equipo deportivo. Pago por el trabajo realizado, no en dólares, sino en vales de cantina que podían usarse para comprar cigarrillos, dulces, naipes. La Convención de Ginebra exigía todo esto, y los americanos seguían esas reglas con una minuciosidad que desconcertaba a los prisioneros casi tanto como los propios vagones Pullman lo habían hecho. Pero esta no es, en el fondo, una historia sobre campamentos cómodos. Es una historia sobre lo que ocurría en la mente de esos hombres cuando salían de esos campos para ir a trabajar. Porque el trabajo era el verdadero motor de todo este sistema. Las granjas y las fábricas americanas estaban sufriendo una escasez brutal de mano de obra. 11 millones de hombres se habían marchado a la guerra, y alguien tenía que recoger el algodón, cortar la madera, cosechar el trigo, atender las fábricas de conservas. La Convención de Ginebra permitía que los prisioneros trabajaran siempre que recibieran un pago y que ese trabajo no apoyara directamente al esfuerzo militar enemigo. Así que decenas de miles de soldados alemanes, hombres que apenas semanas antes habían estado disparando ametralladoras MG-42 contra la infantería americana,
terminaron recogiendo espárragos en Wisconsin, apilando heno en Nebraska, enrollando cigarrillos en Carolina del Norte. Y es aquí donde comenzó la verdadera educación de aquellos hombres. No la educación formal, esa vendría después, sino el tipo de aprendizaje que ocurre cuando un hombre entrenado dentro de un sistema es depositado dentro de otro completamente distinto, y se ve obligado a observar cómo funciona ese otro sistema desde adentro. Un soldado alemán trabajando en una cosecha de trigo en Kansas podía simplemente contar las máquinas que tenía delante. Sabía perfectamente lo que hacía falta para levantar una cosecha en su país. Semanas enteras de trabajo, decenas de pares de manos, caballos de tiro. Aquí, 3 hombres subidos a una cosechadora hacían el trabajo de 30 personas. No hacía falta que nadie le explicara lo que eso significaba. Podía calcularlo perfectamente por sí mismo. Si así era como Estados Unidos cultivaba sus alimentos, entonces la comida que había visto en el tren empezaba a tener sentido. Y si esa comida tenía sentido, entonces quizás los camiones también lo tenían. Y si los camiones tenían sentido, entonces quizás las fábricas también lo tenían. Y esas fábricas dejaron pronto de ser algo puramente teórico, porque ahora los prisioneros podían leer sobre ellas directamente. Las autoridades americanas permitían que los prisioneros de guerra alemanes tuvieran acceso a periódicos. No propaganda alemana, sino periódicos americanos genuinos, impresos en inglés, entregados directamente en las bibliotecas de los campos. La decisión era completamente deliberada. Washington quería que estos hombres vieran las noticias reales. Quería que las familias de esos prisioneros, allá en Alemania, recibieran cartas describiendo cómo era realmente Estados Unidos, visto desde adentro. Cada carta enviada a casa sin censura alguna era, en la práctica, una pieza de contrapropaganda que ningún panfleto lanzado desde el aire podría jamás igualar. Y en esos periódicos, ya en 1944, empezaron a aparecer las cifras. Aquí hay una que habría detenido en seco a cualquier oficial alemán con conocimientos básicos de logística. Solo en 1944, las fábricas americanas produjeron 96.359 aviones militares. No en total desde el inicio de la guerra, en un solo año. 16.000 de esos aviones eran bombarderos pesados, los mismos B-17 Fortaleza Volante y B-24 Liberator que, en ese mismo instante, estaban convirtiendo ciudades alemanas enteras en cenizas. Para poner esa cifra en perspectiva, en 1939, el año en que comenzó la guerra, todo el ejército de los Estados Unidos, en su conjunto, tenía menos de 3.000 aviones. En apenas 5 años, la producción se había multiplicado por más de 30. Pero la cifra que más profundamente los golpeó no tenía que ver con los aviones, tenía que ver con los tanques. En 1940, las fábricas americanas construyeron 331 tanques. En 1943, construyeron 29.497. Eso no es simple crecimiento, no es solo movilización industrial. Eso es una civilización entera cambiando por completo de opinión sobre qué es lo que realmente quiere producir. Los hombres en Concordia, en Brady, en Gruber, en Alva, leyeron estas cifras en los periódicos de los campos y en los diarios americanos comunes. Algunos se negaron a creerlas. Los más radicales lo llamaban propaganda, la misma palabra que los asesores de Hitler habían usado cuando Roosevelt prometió los 50.000 aviones años atrás. Pero los más radicales tenían un problema serio. Podían llamar mentiroso a un periódico. No podían, en cambio, llamar mentiroso al cielo. Y el cielo sobre Kansas, sobre Texas, sobre Oklahoma, estaba lleno de aviones. Día tras día, formaciones enteras de bombarderos y cazas sobrevolaban los campos en vuelos de entrenamiento. Los prisioneros podían contarlos con sus propios ojos. Podían escuchar los motores incluso de noche. Podían ver las estelas de condensación acumulándose en el cielo, como líneas de tiza sobre una pizarra azul oscuro. Y algunos de ellos, en silencio, en privado,
en cartas que doblaban cuidadosamente dentro de sobres de la Cruz Roja, empezaron a escribir. Las cartas comenzaron a llegar a Alemania en el otoño de 1943. Venían en papel muy fino, dobladas dentro de sobres estándar de la Cruz Roja, con remitentes de lugares de los que la mayoría de las familias alemanas jamás había oído hablar. Campamento Gruber, en Oklahoma, Campamento Concordia, en Kansas, Campamento Hearn, en Texas. La caligrafía resultaba familiar. El contenido no lo era en absoluto. Una esposa en Hamburgo abre una carta de su marido, un antiguo cabo capturado a las afueras de Túnez. Él le describe el campo. 3 comidas al día, escribe, con carne en la mayoría de ellas, pan blanco, no el pan gris y áspero que ella lleva comiendo desde 1941. Le cuenta que ha subido de peso. Le cuenta que juega al fútbol los domingos. Le cuenta con cuidado, como si no estuviera del todo seguro de que ella vaya a creerle, que los guardias americanos son educados con él. Ella lee todo esto en una ciudad donde la tormenta de fuego de julio de 1943 mató a 40,000 personas en una sola semana, donde barrios enteros han quedado reducidos a polvo, donde su cartilla de racionamiento le permite apenas 800 calorías al día. Ahora bien, piensen en esto también desde el punto de vista americano por un momento, porque hay una razón muy concreta por la que Washington decidió no censurar esas cartas. Cada sobre que llegaba a un hogar alemán transportaba un mensaje que ningún bombardero aliado podría haber entregado jamás. Tu marido está vivo, está bien alimentado, no está siendo maltratado, y el país que lo tiene prisionero tiene tanta abundancia de todo, que puede darse el lujo de ser generoso incluso con sus propios enemigos. Los americanos entendieron, quizás mejor que los propios prisioneros, que una carta sin censura enviada desde Kansas valía muchísimo más que 1000 panfletos de propaganda lanzados sobre Berlín. Y esas cartas eran apenas el comienzo, porque dentro de los campos, algunos hombres no le escribían a sus familias, se escribían a sí mismos. Helmut Horner llevaba un diario personal. No era oficial, no era un intelectual, no era un hombre con ningún interés particular en la ideología. Era, simplemente, un soldado corriente de un pueblo corriente, que había sido arrastrado hacia la guerra y depositado, gracias a la mecánica de su propia captura y transporte, en medio de Oklahoma. Y en su diario, entrada tras entrada, la guerra que él creía conocer empezó a desmoronarse pieza por pieza. Comenzó con pequeñas observaciones. La comida, los guardias, los soldados americanos que pasaban por el campo, y le parecían a Horner extrañamente relajados, para tratarse de hombres que combatían simultáneamente en 2 frentes distintos. Después, sus observaciones se fueron volviendo cada vez más agudas. Anotó que los americanos parecían tener un suministro casi ilimitado de armas y de equipo, mientras que, después de 4 años de guerra, Alemania se encontraba, en sus propias palabras, prácticamente al borde del agotamiento total. Esa frase merece que nos detengamos un momento en ella. Al borde del agotamiento. Horner la escribió en 1944, sentado en un campo rodeado de alambre de púas, dentro de un país que le habían dicho que era débil. No era ningún estratega militar. No tenía acceso a cifras de producción clasificadas, ni a informes de inteligencia. Era, simplemente, un hombre con los ojos abiertos, que había pasado el tiempo suficiente dentro del sistema americano, como para entender lo que esas cifras realmente significaban. Y lo que esas cifras significaban era esto. Alemania estaba vaciando sus reservas para poder seguir combatiendo. Estados Unidos estaba llenando las suyas mientras combatía al mismo tiempo. Ambas curvas se movían en direcciones completamente opuestas. Y el punto en el que finalmente se cruzarían ya no era una cuestión de si ocurriría, sino simplemente de cuándo. Pero aquí está lo que convierte a esta historia en algo mucho más profundo que un simple relato sobre fábricas enormes y cifras impresionantes. Lo que realmente cambió a estos hombres
no fue únicamente la cantidad de lo que Estados Unidos producía, fue la manera en que lo producía. Y esa diferencia, invisible a simple vista, fue lo que realmente terminó de derribar la última línea de defensa dentro de sus propias cabezas. La Alemania de 1944 producía más armamento que nunca antes en toda la guerra. Albert Speer había triplicado la producción de municiones mediante pura voluntad organizativa, dispersando fábricas enteras dentro de bosques y túneles, forzando a trabajadores esclavizados de los territorios ocupados a cumplir con las cuotas exigidas. La ingeniería alemana seguía siendo, sin duda, extraordinaria. Un tanque Tiger era una auténtica obra maestra de ingeniería. Un caza a reacción Messerschmitt estaba años por delante de cualquier cosa que los aliados tuvieran en el aire. Pero cada Tiger tardaba meses enteros en construirse. Cada pieza debía ajustarse a mano. Cada motor requería de un mecánico altamente especializado para poder ensamblarlo. Cuando un eslabón de la oruga se rompía en pleno combate, un repuesto fabricado en otra planta distinta podía no encajar correctamente sin necesidad de limarlo a mano. El sistema alemán producía máquinas hermosas y era incapaz de reemplazarlas con la rapidez suficiente como para que eso realmente importara en el campo de batalla. El sistema americano hacía exactamente lo contrario. Producía cosas que eran simplemente suficientemente buenas, y las producía en cantidades tan enormes que la perfección técnica dejaba de tener ninguna importancia real. Un tanque Sherman no era tan bueno como un Tiger. Cada tanquista alemán lo sabía perfectamente. Pero por cada Tiger que Alemania lograba construir, Estados Unidos podía construir 10 Sherman. Y cada pieza de cada Sherman era completamente intercambiable con cada pieza de cualquier otro Sherman, en cualquier parte del mundo, sin necesidad de limar nada, sin necesidad de un mecánico especializado, sin tener que rezar para que encajara. Algunos de los prisioneros, los ingenieros, los mecánicos, los hombres que habían trabajado en la industria alemana antes de la guerra, entendieron todo esto a un nivel que iba mucho más allá de la simple sorpresa. Lo entendieron como un veredicto definitivo. Y entonces, en silencio, sin ningún anuncio oficial, el gobierno americano decidió convertir ese veredicto en algo permanente. En la primavera de 1944, un teniente coronel llamado Edward Davison se sentó en una oficina en Washington a estudiar un problema que no tenía absolutamente ningún precedente. Davison era, en realidad, poeta. Antes de la guerra, había enseñado literatura en la Universidad de Colorado. No hablaba alemán. No tenía ninguna formación en inteligencia militar, ninguna experiencia previa en operaciones psicológicas, y ninguna razón evidente para ser el hombre elegido para lo que el Departamento de Guerra estaba a punto de intentar. Pero la tarea recayó sobre él, y esa tarea consistía en lo siguiente: descubrir qué hacer con las mentes de casi 400,000 prisioneros alemanes que algún día regresarían a su país. La preocupación era muy sencilla. Todos esos hombres volverían a Alemania, votarían, trabajarían, enseñarían, ejercerían liderazgo, y en ese momento, un número significativo de ellos seguía siendo firmemente nazi. No simples seguidores casuales, sino verdaderos radicales que controlaban los campos desde adentro, golpeando a los prisioneros que se atrevían a cuestionar al Führer y organizando juicios simulados que condenaban a muerte, por supuesta traición, a otros alemanes dentro del mismo campo. En algunos campamentos, los nazis controlaban absolutamente todo: las barracas, los turnos de trabajo, incluso qué se les permitía leer a los demás prisioneros. Los comandantes americanos, muchos de los cuales no tenían la menor idea de cómo gestionar una auténtica guerra ideológica dentro de sus propios alambrados, con frecuencia preferían a los nazis simplemente porque mantenían el orden interno del campo. La misión de Davison consistía en cambiar por completo esa trayectoria. Pero la Convención de Ginebra prohibía expresamente adoctrinar a los prisioneros. Cualquier intento abierto de educación política podía desatar represalias contra los prisioneros americanos en manos alemanas. Así que Davison encontró un resquicio legal.
el artículo 17 de la Convención, que alentaba a los países beligerantes a proporcionar diversiones intelectuales a los prisioneros de guerra. Diversiones intelectuales. Ese fue el nombre encubierto que se le dio a lo que terminaría convirtiéndose en una de las operaciones más inusuales de toda la guerra. En octubre de 1944, 85 prisioneros alemanes cuidadosamente seleccionados fueron trasladados a un antiguo campamento del Cuerpo Civil de Conservación en el norte del estado de Nueva York, y después movidos hasta Fort Kearny, en Rhode Island. Cada uno de ellos había sido identificado, a través de interrogatorios previos, como un antinazi absolutamente convencido. Eran antiguos editores, profesores, lingüistas, escritores. Hombres que habían sido reclutados a la fuerza dentro de la Wehrmacht, en contra de sus propias convicciones, y que habían pasado buena parte de su cautiverio, siendo amenazados por los mismos compañeros de armas con los que ahora se veían obligados a convivir. En Fort Kearny les asignaron una tarea muy concreta: producir un periódico, escribirlo en alemán, distribuirlo por todos los campos de prisioneros de guerra dentro de Estados Unidos, hacerlo lo suficientemente inteligente como para llegar a los prisioneros más educados, lo suficientemente honesto como para ganarse su credibilidad, y lo suficientemente sutil como para no parecer, a simple vista, exactamente lo que realmente era. El primer movimiento de toda una campaña para reconstruir Alemania, incluso antes de que Alemania hubiera sido finalmente derrotada. Lo llamaron Der Ruf, el llamado. El primer número salió a la luz el 1 de marzo de 1945, con un precio de 5 centavos por ejemplar, porque los americanos creían que un periódico gratuito habría sido descartado de inmediato como simple propaganda. Se agotó por completo casi de inmediato. En apenas unos meses, su tirada alcanzó los 75,000 ejemplares. La reacción dentro de los campos se dividió por la mitad. Algunos prisioneros lo leían en silencio, con muchísimo cuidado, escondiendo los ejemplares debajo de sus colchones. Un hombre le escribió una carta a los editores del periódico contando cómo un nazi de su misma barraca se había acercado a su litera, había señalado el periódico con el dedo y le había dicho: «Los traidores leen esto. Si sigues leyéndolo, intentaré matarte». El hombre escribió que, de todas formas, siguió leyéndolo. Otros, en cambio, quemaban directamente sus ejemplares. Los periódicos internos controlados por editores nazis dentro de los campos lanzaron contraataques directos. En marzo de 1945, el equipo de Fort Kearny, conocido internamente como La Fábrica, revisó 80 boletines internos distribuidos clandestinamente en los distintos campos y descubrió que el 75% de ellos todavía contenía contenido claramente pro-nazi. Pero la guerra se acercaba a su fin, y ese final traería consigo algo para lo que ninguna cantidad de propaganda, de ningún bando, podría haber preparado jamás a esos hombres. Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945, el Departamento de Guerra hizo obligatoria una proyección en absolutamente todos los campos del país. Cada prisionero estaba obligado a ver el material documental filmado por los equipos de cámara aliados en Dachau y en Auschwitz. Metraje de las cámaras de gas, de los hornos crematorios, de los cuerpos amontonados, de los muertos vivientes detrás de las alambradas. Los prisioneros llamaron a estas proyecciones Knochenfilme, las películas de los huesos. Gerhard Hennes, un prisionero que presenció una de estas proyecciones, recordaría después el ambiente que se vivió en la sala al terminar. Dijo que el público entero se quedó mirando en absoluto silencio, que luchaban internamente y eran incapaces de creer lo que los propios alemanes habían sido capaces de hacer. Helmut Horner, el callado diarista de Oklahoma, escribió su entrada aquella misma noche. Dijo que los periódicos habían envenenado por completo el ambiente con sus reportajes sobre los campos de concentración, cuya existencia real él no había sospechado en absoluto hasta ese momento. Sabían que Hitler encerraba a quienes se atrevían a hablar en su contra,
pero el exterminio mediante gas y la destrucción sistemática y total del pueblo judío, eso no era algo que ninguno de ellos conociera realmente. Después escribió una última línea, apenas 7 palabras en el original alemán. Me avergüenzo hasta los huesos de ser un ser humano. Esa frase no hablaba de fábricas, no hablaba de trenes, ni de tractores, ni del número de bombarderos que surcaban el cielo. Hablaba de algo mucho más profundo, del descubrimiento de que el sistema al que habían servido, el mismo sistema que les había dicho que Estados Unidos era el enemigo, había estado construyendo, a sus espaldas, algo verdaderamente monstruoso mientras ellos combatían en su nombre. Y es precisamente en esta intersección, entre el asombro industrial y el colapso moral, donde se escribieron las cartas más importantes de todas. No las primeras, llenas de simple sorpresa ante la comida o ante los guardias. Las últimas, las que escribieron hombres que ya habían visto al mismo tiempo tanto lo que Estados Unidos era capaz de construir como lo que Alemania había sido capaz de destruir. El 4 de mayo de 1945, en el campamento Gruber, en Oklahoma, Helmut Horner se sentó junto a 2 amigos, Siegfried Naumeller y Willy Hawker, afuera del molino donde habían sido asignados a trabajar. Naumeller traía noticias frescas. Los rusos ya estaban en Berlín. Los americanos ya estaban en Múnich. Horner abrió su diario aquella noche y escribió una frase que no se publicaría hasta décadas más tarde, pero que resumía, en apenas unas pocas palabras, todo lo que 400.000 prisioneros alemanes habían pasado 2 años enteros descubriendo. Escribió que, en el estado americano de Oklahoma, 3 soldados alemanes escuchaban el traqueteo de la rueda del molino y sentían que habían perdido el mundo, no la guerra. El mundo entero. Conviene detenerse en esa distinción, porque es, en el fondo, la respuesta a cada pregunta hacia la que esta historia ha ido avanzando desde el principio. Estos hombres no se limitaron simplemente a descubrir que Alemania había sido superada en producción industrial. No se limitaron a descubrir que la propaganda era falsa, o que los campos eran cómodos, o que Estados Unidos tenía más camiones y más aviones. Lo que descubrieron, lenta y dolorosamente, fábrica tras fábrica, comida tras comida, periódico sin censura tras periódico sin censura, fue que el mundo entero en el que habían creído, sencillamente, no existía. El mundo donde Alemania representaba la cúspide de la civilización, donde la fortaleza nacía de la obediencia y de la pureza racial, donde 1000 años de Reich no solo eran posibles, sino absolutamente inevitables. Ese mundo era pura ficción. Y la prueba de ello no fue ningún discurso ni ningún panfleto. La prueba estaba, literalmente, al otro lado de cada ventana de cada tren en el que habían viajado a través de aquel país. La prueba era una nación de mestizos. Esa era la palabra exacta que usaba Hitler, que había construido más, alimentado a más gente, liberado a más pueblos, y combatido más eficazmente de lo que su supuesta raza superior jamás podría haber logrado. Eso fue exactamente lo que escribieron. No en una sola carta, no en un solo diario, sino a lo largo de miles de documentos distintos. Cartas enviadas a casa, entradas de diarios personales, periódicos de campo, memorias escritas después de la guerra. La misma revelación surgiendo una y otra vez, en distinta caligrafía, en distintos campos, con distintas palabras, pero siempre con la misma devastación silenciosa de fondo. Kurt Vince, uno de los intelectuales de Fort Kearny que ayudó a producir Der Ruf, lo expresó con palabras que no tenían absolutamente nada que ver con fábricas. Escribió que si tan solo hubieran tenido la oportunidad de leer, mucho antes, esos libros prohibidos, esos autores exiliados, esa literatura que la Alemania nazi había quemado y enterrado, su introducción a la vida, a la guerra y al amplio mundo de la política habría sido completamente distinta. Esas no son las palabras de un hombre simplemente sorprendido por la potencia industrial americana. Son las palabras de un hombre lamentando su propia educación robada. Un hombre que se daba cuenta de que el país que lo mantenía prisionero
le había dado más libertad intelectual real en apenas 2 años de cautiverio que su propio país le había dado en toda una vida entera de ciudadanía. En los últimos meses de funcionamiento del sistema de campos, mientras comenzaba la repatriación, la oficina del Mariscal Provisional General realizó una encuesta de salida a 22.153 prisioneros que estaban a punto de partir. El resultado: un 74% abandonó Estados Unidos con una visión favorable de la democracia y con una actitud amistosa hacia quienes habían sido, hasta hacía poco, sus captores. Un 74% de hombres que habían llegado como combatientes enemigos, hombres que habían combatido bajo la esvástica, hombres que, en muchos casos, habían creído literalmente cada palabra que Goebbels les había dicho sobre Estados Unidos. Y los que habían pasado por Fort Kearny, aquellos 85 intelectuales del proyecto conocido como La Fábrica, se llevaron consigo algo todavía más concreto. Alfred Andersch y Hans Werner Richter, 2 de los escritores más importantes de Der Ruf, regresaron a Alemania y continuaron publicando. Fundaron lo que llegaría a conocerse como el Grupo 47, un movimiento literario que, durante los siguientes 20 años, moldearía profundamente la conciencia intelectual y moral de toda Alemania occidental. Los hombres que habían escrito en secreto un periódico para prisioneros en Rhode Island terminaron convirtiéndose en los hombres que ayudaron a toda una nación destruida a recordar otra vez cómo pensar por sí misma. No todos regresaron de buena gana. Algunos volvieron simplemente porque no tenían otra opción. La repatriación era obligatoria, sin importar lo que el prisionero realmente deseara. Y algunos regresaron cargando un peso que ninguna encuesta de salida podría jamás llegar a medir del todo. Un hombre de apellido Funke, mencionado por varios historiadores pero nunca identificado por completo, fue consultado después de la guerra sobre si el programa americano de reeducación lo había cambiado a él personalmente. Su respuesta fue precisa y contundente. Dijo que no había hecho falta ninguna reeducación formal, que él, junto con otros 80 hombres con los que mantenía correspondencia, se habían convertido en demócratas convencidos, no gracias a ningún programa oficial, sino simplemente por lo que habían visto con sus propios ojos, por lo que Estados Unidos se veía desde la ventanilla de un tren en movimiento, por lo que un guardia había comentado casualmente sobre una fábrica cualquiera, por el pan blanco, por la Coca-Cola, por los periódicos sin censura, y por un mozo afroamericano que les había dicho, simplemente, por favor. Por un país tan seguro de su propia abundancia, que podía darse el lujo de tratar a su mina a sus enemigos con una generosidad que, para un hombre proveniente de una nación de cartillas de racionamiento y escombros, se sentía menos como simple amabilidad, y mucho más como una demostración imposible de fingir. Pero uno de esos hombres, el sargento con el que comenzamos esta historia, decidió que él, sencillamente, no iba a regresar. El 10 de septiembre de 1945, 5 meses después de la rendición de Alemania, mientras el resto de los prisioneros esperaban a que llegaran los barcos que los llevarían de regreso a casa, Reinhold Pavel levantó 2 hebras de alambre de púas en un campo cerca de Washington, en el estado de Illinois, se deslizó por debajo y caminó hacia el norte por la calle Wood, hasta llegar a la carretera 24. Llevaba $15 en el bolsillo, ahorrados a lo largo de varios meses. 5 de ellos por vender una talla en madera a un guardia, el resto reunido centavo a centavo haciendo pequeños mandados. Llevaba también consigo un artículo de revista escrito por J. Edgar Hoover, titulado «Cómo se recaptura a los prisioneros enemigos», que había encontrado en la basura del campo y que había estudiado con la misma minuciosidad con la que antes estudiaba los manuales de campaña militar. Los consejos de Hoover para atrapar fugitivos se convirtieron, sin que el propio Hoover lo supiera jamás, en el plan de fuga perfecto de Pavel. Pasar desapercibido, no hacer autostop de manera evidente, aprender a hablar sin acento extranjero, llegar a una ciudad lo suficientemente grande como para desaparecer entre la multitud.
Hizo autostop hasta Peoria. Tomó un autobús hasta Chicago. Le quedaban apenas $6. En menos de un año, el antiguo sargento del 115º Regimiento de Panzergrenadier se había convertido en Phil Brick, un nombre completamente americano que él mismo inventó en su primera noche dentro de la ciudad. Encontró trabajo. Aprendió a suavizar su acento hasta hacerlo casi imperceptible. Ahorró dinero. Compró una librería de libros usados en el lado norte de Chicago. Se enamoró de una mujer americana. Se casó con ella. Tuvieron un hijo. Estaban esperando un segundo. Durante 8 años enteros, Phil Brick vendió libros, pagó sus impuestos, habló de béisbol con sus clientes y vivió exactamente la vida de un hombre que, al mirar por la ventanilla de un tren años atrás, había decidido que el país al otro lado del cristal era precisamente el lugar al que él realmente quería pertenecer. Entonces, una mañana de 1953, 2 hombres de traje oscuro entraron en la librería. Le preguntaron si era Reinhold Pavel. No pudo negarlo. Eran agentes del FBI. El caso que siguió después fue completamente distinto a cualquier otro que el sistema legal americano hubiera visto hasta entonces. Pavel fue acusado formalmente de entrada ilegal al país, pero sus propios abogados señalaron, no sin cierto humor negro, que en realidad había entrado a Estados Unidos de manera totalmente legal. Como prisionero de guerra, el gobierno quería deportarlo. Sus vecinos, en cambio, querían que se quedara. Un viejo amigo se presentó a testificar en su defensa. Un teniente americano llamado Paul Lindsay, con quien Pavel había trabado amistad años atrás en un puesto de primeros auxilios en Italia, mucho antes de que ninguno de los dos imaginara siquiera que terminarían viviendo en el mismo continente, en tiempos de paz. Lindsay, convertido ya en abogado, argumentó ante el tribunal que Pavel era exactamente el tipo de hombre que Estados Unidos debía recibir con los brazos abiertos. El tribunal terminó dándole la razón a Reinhold. Pavel se le permitió quedarse en el país. Se convirtió en ciudadano estadounidense. Vivió el resto de su vida en el mismo país que había visto por primera vez a través de la ventanilla de un vagón Pullman, aquel 2 de enero de 1944. Y Pavel no fue el único que decidió regresar. Después de la repatriación general, aproximadamente 5,000 antiguos prisioneros alemanes terminaron regresando a Estados Unidos, esta vez como inmigrantes legales. Volvían porque recordaban perfectamente lo que habían visto. Hans Wecker, quien había estado prisionero en Fort Robinson, Nebraska, regresó, estudió medicina y ejerció como médico en Georgetown, en el estado de Maine, durante décadas enteras. Otros regresaron a los mismos pequeños pueblos donde habían trabajado como prisioneros, en Kansas, en Texas, en Nebraska, y fueron recibidos con auténtico cariño por los mismos granjeros y familias que todavía los recordaban de años atrás. Algunos se casaron con mujeres locales, otros llevaron a sus propias esposas alemanas a conocer, en persona, ese país del que no habían podido dejar de hablar durante años. Y por toda Alemania, en los años posteriores a la guerra, ocurrió también algo más. Los hombres del Grupo 47, los mismos escritores que habían comenzado su trabajo en Fort Kearny, ayudaron a reconstruir toda una literatura nacional desde las cenizas mismas de la derrota. Escribieron novelas, ensayos y crítica literaria que se enfrentaron directamente con lo que Alemania había hecho y con lo que Alemania todavía podía llegar a convertirse en el futuro. Aquel periódico secreto que se había impreso en Rhode Island y que se vendía por apenas 5 centavos en las cantinas de los campos, había sembrado algo que terminaría sobreviviendo mucho más tiempo que los propios campos, que la guerra misma, e incluso que los hombres que lo habían creado con sus propias manos. Pero esta historia no termina en Alemania. Termina exactamente donde comenzó, en un tren. Porque lo que aquellos prisioneros escribieron en todas esas cartas, en todos esos diarios, en todas esas memorias posteriores, en el fondo, nunca fue realmente sobre fábricas.
Las fábricas eran, simplemente, lo que sus ojos alcanzaban a ver. Lo que verdaderamente escribieron fue sobre el momento exacto en que un hombre descubre que absolutamente todo lo que le enseñaron era mentira, y que la prueba de ello no es un argumento retórico ni un libro cualquiera, sino un país entero extendiéndose más allá de la ventana, kilómetro tras kilómetro tras kilómetro, a la vez ordinario, imposible y completamente real. Les habían dicho que Estados Unidos era débil. Atravesaron, en tren, toda su fuerza real. Les habían dicho que era una nación decadente. Comieron su pan y trabajaron en sus propias granjas. Les habían dicho que su gente era una simple mezcla racial sin valor. Un mozo les entregó café llamándolos, con total respeto, señor. Y cuando finalmente tomaron la pluma para escribir, las palabras que salieron de ellos no hablaban de asombro, ni de envidia, ni siquiera de simple admiración. Hablaban, sobre todo, de pérdida. La pérdida de un mundo que creían conocer perfectamente, y el descubrimiento, demasiado tarde y demasiado lejos de casa, de que el mundo contra el que habían estado combatiendo todo este tiempo era, en realidad, el mundo que deberían haber estado ayudando a construir. Si esta historia los ha conmovido, les agradecería muchísimo que se suscribieran al canal Historias del Frente Mundial y que dejaran su me gusta en este video. Eso ayuda de verdad a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Me encantaría saber desde dónde nos están viendo hoy, y si alguien en su familia sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, en cualquiera de los dos bandos, sería un honor que compartieran su historia en los comentarios. Estos videos existen, en gran parte, gracias a ellos.